Tal como teníamos programado para el día de hoy, vamos a empezar el ciclo de seminarios de sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Concretamente, este ciclo va a constar de 3 seminarios. El primero de ellos, que vamos a desarrollar aproximadamente a lo largo de esta hora, hablaremos sobre el desarrollo documental y contenido de un sistema de gestión de la seguridad y salud aplicado a las obras de construcción. Posteriormente, ya en un segundo seminario, veremos un supuesto práctico de desarrollo del plan de trabajo o programa de seguridad. Y el tercer seminario será, a partir precisamente del supuesto práctico que hemos desarrollado, pues establecer un supuesto práctico para el seguimiento de este plan de trabajo o programa de seguridad. Comenzamos pues este primer seminario, en el cual vamos a ver el contenido documental del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, y ello lo vamos a hacer basándonos en el siguiente índice que tenemos aquí. Primero vamos a hablar de las referencias ISO, la ISO 9000, ISO 14000, en comparación con el sistema de gestión de la seguridad y salud, que no está comprendido en ninguna de estas dos ISOs. Veremos posteriormente cómo se realizó el desarrollo normativo por medio de la OIT, cuáles son los objetivos que se pretenden con un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, cuáles son las directrices de la OIT relativas a los sistemas de gestión, cuáles son evidentemente los documentos que vamos a necesitar y que integran este sistema de gestión. Vamos a hacer una comparativa del sistema de gestión propuesto por la OIT, que es el ILO OSH 2001, con el sistema de gestión OSAS 18000, ampliamente extendido en los países anglosajones. Veremos igualmente una comparativa entre ambos sistemas para ver realmente cuál de los dos es más aconsejable. Veremos también cómo hay que proceder para desarrollar e implantar el sistema de gestión, y haremos un análisis detallado de qué es lo que a nivel de empresa u organización relacionada con el sector de la construcción pues sería más conveniente, con las conclusiones finales, y de este modo dejaremos preparado para el próximo día hacer un supuesto práctico de lo que acabamos de comentar, de un plan de trabajo para una obra de construcción. Pues bien, comenzamos ya este seminario y vamos a hacer una referencia a las dos normativas ISO que hablan sobre sistemas de gestión. Ahí tenemos la ISO 9000, que habla sobre sistemas de gestión de calidad, y la ISO 14000, que habla sobre sistemas de gestión medioambiental. Tal como estamos observando, no existe una ISO que hable sobre un sistema de gestión de la seguridad y salud de los trabajadores. De ahí que en una de las reuniones, en el taller internacional ISO, que se hizo en el año 96, pues se vio la necesidad de que hubiese un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo compatible con los anteriores, pero se consideró que no era el organismo internacional ISO el más apropiado para desarrollar un sistema de gestión, sino que consideró que la Organización Internacional del Trabajo sí que era el marco más adecuado para desarrollarlo. Así pues, la Organización Internacional del Trabajo, pues a través de una serie de recopilación de datos, identificando cuáles eran los elementos claves que sería conveniente disponer un sistema de gestión, partiendo desde el principio de que debía de ser compatible con los ISO 9000 e ISO 14000, preparó un borrador. En este borrador se incluían ya una serie de directrices. Posteriormente se revisó y se mejoró el borrador, de tal manera de que en el año 2001, aproximadamente en el primer trimestre, a finales del primer trimestre, se adoptó en una reunión de expertos en Ginebra pues la adopción del sistema que se había largamente desarrollado. Así pues nació el sistema de la Organización Internacional del Trabajo, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, conocido como ILO OSH 2001. Bien, ¿cuáles eran los objetivos de este sistema? Y ya aquí entramos de lleno en los objetivos de un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, independientemente que sea de la OIT o que luego decidamos el de la OSAS 18000. Bueno, en cualquier caso, los objetivos del sistema es disponer de un modelo internacional único, es decir, de tratar de estandarizar el sistema de gestión del mismo modo que se ha hecho con la ISO 9000 o con la ISO 14000.
Además, evidentemente, puesto que eso era como un compromiso de entrada, es que fuese compatible con estas normas de sistemas de gestión. Es decir, evitemos repetir y duplicar documentación haciéndolo compatible con los anteriores. Por otro lado, la OIT no tiene, cuando desarrolló el sistema, no tenía carácter obligatorio, es decir, no obliga ni a los Estados miembros a que lo adopten en sus legislaciones, ni siquiera a que las empresas lo implanten en sus organizaciones. No, para nada. Es un carácter voluntario. De ahí que aquellas empresas que decidan implantarlo es porque voluntariamente quieren, por lo tanto, el nivel de éxitos es bastante alto, es decir, que la predisposición que se tiene hace que se alcance casi siempre pues resultados satisfactorios. Por otro lado, el sistema de gestión propuesto por la OIT es flexible en su aplicación, adaptable lógicamente a las diferencias normativas de los países y reflejan los valores de la Organización Internacional del Trabajo. Esto es un compromiso de partida que, por ejemplo, la OSAS 18000 no lo recoge, que es el tripartismo, es decir, considera por un lado a la legislación, al gobierno, a los estados, por otro lado a los trabajadores y un tercer lado pues a la empresa o a las organizaciones. De ahí que al reflejar los valores pues siempre contemple por un lado la normativa exigente del país, por otro lado de alguna manera la consulta y la participación de los trabajadores y por otro lado pues evidentemente la disposición, la predisposición e igualmente el compromiso de la empresa. Una de las ventajas que tiene este sistema frente al de la OSAS 18000 es que no necesita certificación, pero por otro lado tampoco la excluye. Es decir, que el hecho de que no se exija no significa que no se pueda o no, en ocasiones no se deba hacer. Luego, la Organización Internacional del Trabajo ofrece orientaciones para su implantación, tanto a nivel de Estado como a nivel de empresa. Ahora bien, pues vamos a ponernos ya desde el punto de vista de una empresa, es decir, ¿qué ventajas tiene? Bueno, las ventajas las veremos luego, ahora vamos a ver cuáles son los objetivos a nivel de empresa. Los objetivos que pretende el sistema de gestión, pues no de la seguridad, no deja de ser parecidos a los objetivos que se quieren alcanzar con los sistemas de gestión de calidad o de medio ambiente. Es decir, establecer una mejora continua, en este caso en el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo. La posibilidad de hacer una auditoría que independiente evidentemente, pero no necesariamente externa, es decir, no tenemos que acudir a un auditor externo, sino que somos en nuestro departamento de prevención de riesgos o los técnicos en prevención de riesgos que tengamos en la empresa pueden evidentemente auditar el sistema periódicamente y cuando consideren oportuno. Por otro lado, se enfatiza en que la seguridad es responsabilidad directa del director de empresa y de ahí a sus órganos directivos y no solamente de los departamentos de prevención de riesgos o las unidades especializadas de prevencionistas que tengamos en la empresa. Es decir, que de alguna manera responsabiliza a todos los que participan en el proceso de la empresa. Esto significa que no delega la seguridad exclusivamente en el departamento de prevención de riesgos, sino que compromete a la dirección, a los órganos directivos, a los jefes, al departamento de área, etcétera, a que se comprometan y que adquieran, responsabilidades en materia de seguridad y salud. Lógicamente, del mismo modo que se compromete a todos los estamentos, pues se compromete igualmente a la alta dirección, a la gerencia, y por supuesto a la participación tal de los trabajadores, porque si no colabora todo el personal de la empresa, evidentemente no está garantizado el éxito. Pues bien, estos son los objetivos que se pretenden, pero vamos a ver qué beneficios obtiene la empresa. Es decir, ¿por qué a una empresa le interesa el implantar un sistema de gestión? Ahí esto es importante, es decir, y si realmente le va a ser pues rentable, entendiendo la rentabilidad no solamente con aspecto económico, sino en aspecto, ahora lo veremos, pues incluso de imagen de cara a los trabajadores, de cara, por ejemplo, a otras empresas, de cara a su propio sector, etcétera, ¿vale? Bueno, vamos a ver cuáles son los beneficios que alcanzamos. En primer lugar, al existir un sistema de gestión, lógicamente el trabajador se hace responsable, está adquiriendo cierta responsabilidad porque sabe que la empresa se preocupa por él y por lo tanto debe de corresponder en igual medida. Esto se traduce en una reducción de la siniestralidad.
al estar más controlados los riesgos, pues evidentemente la siniestralidad se reduce. Por otro lado, a medida de que se va disminuyendo la siniestralidad, pues aumenta la motivación del trabajador. Es decir, ve, digamos, con mayor satisfacción sus propias expectativas de trabajo, su propio compromiso con la empresa. Además se reducen las pérdidas, pero ya no las pérdidas humanas o las pérdidas por accidentes laborales, no, incluso por incidentes del trabajo, es decir, por problemas que se puedan tener con máquinas, equipos, etcétera, que no afecten a la salud de los trabajadores. Todo esto trae como consecuencia pues que aumente el rendimiento y que si todo esto pues aumenta el rendimiento, reduce pérdidas, asegura la motivación, reduce la siniestralidad, pues claro, está fácil de garantizar el éxito. Pero es que además, aquellas empresas que tengan la ISO 9000 o la ISO 14000, al ser un sistema compatible, pues facilita, lógicamente, que se integre rápidamente en la organización. Y por otro lado, un sistema de gestión como el que estamos nosotros proponiendo, siempre asegura el cumplimiento de la legislación aplicable. Por lo tanto, estamos siempre con garantías de que el sistema de gestión cumplirá la normativa que le es de aplicación en el país. Pero hay más cosas. Mejora la imagen de la empresa al reducirse la siniestralidad, al tener, digamos, más predisposición de los trabajadores, al aumentar el rendimiento, etcétera, pues mejora la imagen de la organización, tanto de cara al exterior, es decir, a clientes y proveedores, como incluso de cara a los propios trabajadores. Evidentemente, como se controlan y se eliminan los peligros, pues se trabaja con un ambiente laboral más agradable. Por otro lado, al reducir la siniestralidad o al bajar a tasas mínimas la siniestralidad, evitamos sanciones por incumplimiento de normativa o por multas que las autoridades nos puedan implantar. Como una derivación del sistema de gestión, nos vamos a comprometer no solamente a mejorar la seguridad de los trabajadores, sino a optimizar los procesos de trabajo, es decir, a utilizar las máquinas y los equipos más apropiados, y esto también nos va a permitir en la empresa a mejorar la innovación tecnológica en todos los sentidos. Todo esto, si nos damos cuenta, vamos avanzando y fomenta cada vez más la motivación de los trabajadores y, por supuesto, repercute en la confianza entre los inversores, ya que, de alguna manera, pues los inversores ven, digamos, un objetivo claro en la empresa, ven una línea de actuación y, por lo tanto, es más fácil financiación, préstamos, proyectos gubernamentales, encontrar nuevos inversionistas que confíen y que puedan depositar en la empresa sus confianzas y como consecuencia de ello su dinero. Y ya por último, pues mejora los costes de aseguramiento, es decir, que si un sistema de gestión realmente, al final la empresa sí sale ganando. Ahora, cuando uno piensa que los beneficios son en un primer término o en una primera instancia, pues claro, se equivoca. Esto lleva tiempo, es decir, va a pasar un periodo, un ciclo de 1 o varios años en los cuales vamos a notar este cambio. Bien, y todo esto es lo que pretende precisamente el sistema de la ILO OSH 2001, sistema de gestión propuesto por la OIT. Ahora vamos a ver nosotros exactamente qué es lo que dice la OIT al respecto, es decir, qué documentos nos exige. Por un lado, si ya es compatible con los sistemas ISO 9000 y 14000, pues ya sabemos más o menos que algunos de los documentos que va a llevar, ¿vale? Por lo tanto, nuestro primer comentario va a ser que conforme establece la propia OIT, pues debe de cumplirse las ordenanzas, las leyes, los reglamentos que estén vigentes en el país, siendo, en primer lugar, responsabilidad y deber del empleador, es decir, del empresario, que de alguna manera debe liderar, y de hecho cuando se pretende instalar en la empresa o implantar en la empresa un sistema de gestión, pues evidentemente ya lo está desde ahí ya liderando, pues actividades que mejoren la seguridad de los trabajadores. Por lo tanto, el sistema de gestión que se conciba implantarlo en estos términos, pues evidentemente estará, digamos, más orientado al éxito. Ahora bien, ¿qué documentos son los que vamos a llevar? Bueno, en principio estamos viendo aquí en pantalla varios documentos. Ahí tenemos un documento de política, organización, planificación, evaluación del sistema y acción en pro de mejoras. Es decir, observemos cómo
Estos 5 documentos son 5 documentos, 2 de ellos, que ya esté relacionado un poco con la ISO 14000 y con la ISO 9000, pues ya los habrá ido a nombrar, el documento de política y el documento de organización. Se trata, tal como estamos viendo en el esquema de arriba, 2 documentos de empresa, es decir, la política de seguridad formará parte del mismo documento de política de calidad y de política medioambiental de la empresa. Por lo tanto, será un apartado más dentro del documento de política que existen como sistemas de gestión de la empresa. El documento de organización preventiva será también un anexo más al documento de organización en materia de calidad y el documento de organización en materia de medio ambiente. Es decir, aquí, ahora luego lo veremos, definiremos la estructura organizativa de responsabilidades de la empresa, las actuaciones que se deberán de llevar a cabo, etcétera, etcétera. Pero no dejará de ser aquí, este documento de organización, un apartado del documento de organización compatible con la 9000 y con la ISO 14000, que tratará exclusivamente de los aspectos de seguridad y salud en el trabajo. Ahora bien, nos vamos a un documento importante, este que tenemos aquí, remarcado, de planificación y aplicación, y que nos damos cuenta de lo siguiente, es decir, en la empresa constructora no tiene una obra, tiene varias obras. Es decir, cada centro de trabajo, cada centro de trabajo, que será cada obra que tenga abierta, pues deberá de tener un plan específico para las actuaciones que se vayan a realizar en esa obra. Esto significa que si existen 4 obras en la empresa o 12 obras en la empresa, habrá que tener 4 planes de trabajo o 12 planes de trabajo. ¿Por qué? Porque la planificación de la empresa deberá adaptarse a las máquinas, a los equipos, a los medios que se van a utilizar, a los procedimientos constructivos que se van a emplear en cada una de las obras. Y como cada obra es cambiante, porque la empresa puede estar haciendo, la empresa constructora puede estar haciendo desde viviendas adosadas hasta edificios residenciales o un hotel, y no es lo mismo, no tienen los mismos riesgos, ni se va a emplear las mismas máquinas, los mismos equipos o los mismos procedimientos constructivos o materiales en una edificación destinada a viviendas que en un hotel o en un resort. Por lo tanto, ¿qué sucede? Pues que la planificación deberá de adecuarse para cada una de las obras de la empresa. Ahora bien, evidentemente el documento de evaluación, si el de planificación lo adaptamos para cada una de las obras de la empresa, la evaluación del sistema deberá de evaluarse sobre cada obra. Así pues, encontraremos como que la empresa deberá desarrollar tantos planes de trabajo como obras tenga, y deberá de establecer un seguimiento y una evaluación del sistema implantado en cada obra, de tal manera de que nos encontramos con no una sola evaluación del sistema, sino una serie de documentos de evaluación de cada una de las obras, la seguridad que se ha implantado de cada una de las obras. Y luego, por último, como consecuencia del análisis y evaluación que hemos hecho de cada una de las obras realizadas, pues habrá que establecer un plan de acción de mejoras y correctivas. Y estos son los 5 documentos que vamos a llevar, pero que en realidad el documento de planificación se nos va a subdividir en tantos documentos como obras presentes o futuras tenga la empresa. Pues bien, ahora vamos a ver detalle por detalle cada uno de los documentos, puesto que lo necesitamos, ya que el próximo día, cuando vayamos a desarrollar el supuesto práctico, pues habrá que tener presente este aspecto, es decir, que debemos de saber ya qué contenidos deberán de incluirse en el documento de política, de organización, etcétera. Bien, el documento de política de seguridad establece, como estamos viendo aquí, las directrices que orientarán todos los programas y acciones en materia de seguridad y salud laboral, y al menos deberá de contener el compromiso de protección de los trabajadores, el cumplimiento de la normativa aplicable, los criterios para la participación de los trabajadores y el compromiso de mejoramiento continuo de las condiciones y medio ambiente de trabajo. Resumiendo, es una declaración de intenciones de lo que nosotros, en materia de seguridad, pensamos llevar a cabo en la empresa. Claro, como existe la posibilidad de establecer un mejoramiento continuo, lógicamente el documento de política de seguridad, a medida de que la política de seguridad de la empresa sea más exigente o cambiante, deberá de modificarse. Pero bueno, en principio podemos decir que se trata de una declaración de intenciones de lo que a la empresa en materia de seguridad le gustaría implantar. Ya el segundo de los documentos, el de organización preventiva, pues establece una serie de responsabilidades y la obligación de rendir cuentas, los criterios para la competencia y capacitación en materia de seguridad de los trabajadores,
¿Cómo vamos a regular la documentación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo? Y todas aquellas comunicaciones que vayamos a hacer, cómo y en qué medida vamos a desarrollarlas. Es decir, vamos a organizar todo el sistema de gestión mediante este documento. Aquí es donde definiremos la estructura de responsabilidades, qué responsabilidades tiene cada uno, cuáles son los protocolos que debe de realizar cada uno, cuáles son los documentos y qué criterios deben de emplearse para la utilización, la gestión, el guardado, el archivo de esta documentación, etcétera, etcétera. Es decir, que prácticamente vamos a organizar toda la seguridad y vamos a plasmar esta organización en un documento. Como hemos dicho antes, el documento de planificación, evidentemente, es un documento pues importante. Y es importante porque, lógicamente, se trata de desarrollar ni más ni menos que un estudio detallado de los riesgos que tiene la ejecución de cada uno de los diferentes trabajos que vamos a hacer en las obras. Esta evaluación de riesgos, primero esta identificación de riesgos, permitirá su evaluación y el establecimiento de medidas que nos permitan eliminar estos riesgos y estos peligros, o, si no es posible eliminarlos, reducirlos al mínimo. De este modo estaremos preparados para dar una respuesta. Así pues, cada obra, y esto es para que lo tengamos claro, cada obra deberá de hacerse un minucioso y detallado estudio en el que se contemplen ni más ni menos que los procedimientos constructivos que se desarrollan, estos procedimientos constructivos para cada una de las diferentes etapas constructivas de la obra, qué riesgos entrañan, y para hacer frente a estos riesgos, si se puede actuar con medidas preventivas, cuáles son esas medidas preventivas. Si vemos que con medidas preventivas es insuficiente, pues bueno, habrá que decidirse, además, por adoptar una serie de protecciones colectivas, y si aún así viésemos que es insuficiente, pues adoptar una serie de equipos de protección personal o equipos de protección individual que nos permita estar preparados para hacer frente a los riesgos o, como hemos dicho, reducirlos al mínimo. Pero esto habrá que hacerlo en todas las etapas constructivas de la obra, pero también para todos los operadores de máquinas, operadores de equipos, para todas las, en definitiva, para todas las actuaciones que vayamos a hacer en la obra. Esto significa que, claro, como dos obras no son iguales, cada obra debe de tener su propio plan de trabajo. Es más, como los tiempos en los que estamos construidos, como las condiciones climatológicas, como las condiciones del entorno de la obra son cambiantes de unos sitios a otros, es decir, no es lo mismo construir en un polígono industrial que construir en una zona urbana, que construir, por ejemplo, en un medio rural. No es lo mismo, las condiciones climatológicas, digamos, son cambiantes, pero también de cambiante lo es el entorno de la obra e incluso el propio solar de la obra. Esto viene a decir que es imposible que tengamos que nos acople un plan de trabajo de una obra a otra. Las condiciones son tan cambiantes, los procedimientos, las máquinas, los equipos, las digamos condiciones externas de la obra son tan cambiantes de unas obras a otras, que necesariamente deberemos de desarrollar un plan o programa de trabajo de las actividades en materia de seguridad y salud laboral de cada obra. Y esto es precisamente lo que luego posteriormente evaluaremos de un modo periódico, de tal manera de que nos permitirá evaluar la seguridad establecida mediante el plan de trabajo en la obra y elaborar un informe, de tal manera de que detectemos las deficiencias, estas deficiencias queden reflejadas en un informe que nos va a permitir establecer ya pues los mecanismos de adopción de aquellas medidas preventivas y lógicamente correctivas en función de esta evaluación realizada anteriormente. Por lo tanto, ahí lo tenemos, es decir, queda claramente especificado los documentos que vamos a necesitar. Una política, una organización y para cada obra un plan de trabajo que será evaluado y que como consecuencia de esa evaluación se deberán de adoptar las acciones y mejoras que sean necesarias para garantizar que el sistema, pues evidentemente, sea un sistema de mejoramiento continuo. Bien, esto que hemos visto son
los documentos y las exigencias establecidas por la ILO OSH 2001, el sistema de gestión propuesto por la OIT. Pero tenemos otros sistemas de gestión, concretamente la OSAS 18000, conocida probablemente por muchos de ustedes. Ahora bien, ¿cuáles hay ventajas o hay diferencias? Bueno, en primer lugar no vamos a hablar de las ventajas ni de las diferencias, vamos a hablar en sí de la OSAS 18000. Yo creo que la OSAS 18000 es un buen sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Hemos dicho antes que muy extendido en los países anglosajones, pero que está al margen de la OIT. Es decir, hay un negocio, y este negocio, pues hay siempre una empresa que pueda sacarle beneficio. Entonces, la OSAS 18000 pertenece a la British Standard, que como una respuesta a la necesidad de contar con una norma igualmente compatible con la ISO 9000 y la ISO 14000, pues desarrolló a su aire y a su manera la OSAS 18000. En algunos aspectos, ahora luego veremos, puede ser superior a la ILO OSH 2001 y en otros aspectos, pues inferior. En cualquier caso, yo pienso que la principal diferencia que existe entre la OSAS 18000 y el de la OIT es la condición de certificabilidad. Es decir, la OSAS 18000 exige que sea una entidad autorizada la que certifique el desarrollo, la implantación del sistema y periódicamente el funcionamiento del sistema dentro de los, podríamos decir, que de las condiciones establecidas en la implantación de la propia OSAS en la empresa. Por lo tanto, vamos a ver un poco cuál es el contenido de la OSAS 18000, que observemos que es muy parecido al anterior, no difieren en mucho, y vamos a analizar igualmente que hemos hecho antes un poco los documentos, ¿vale? Existe un documento de política, existe un documento de planificación, existe un documento de implantación, existe un documento de acción correctora y este sí que es nuevo, es revisión por la dirección. Es decir, la política es equivalente a lo otro, la planificación es parecido un poco pues a lo que teníamos antes, la implantación, el documento de planificación es el de organización de la OIT, el de implantación era lo que hemos hablado antes allí, de plan de trabajo, acción correctora, planificación y acción correctora, en la revisión y planificación correctora, que van dos documentos digamos en uno, y revisión por la dirección, que aquí como el que paga manda, pues quiere saber y quiere controlar todo y hay que rendirle cuenta siempre a la dirección. Pues bien, observemos como el esquema hay poca diferencia con lo que hemos mostrado anteriormente. Aquí se puede ver, o sea, el documento de política de seguridad no deja de ser el mismo que el otro. Implantación y operación es el documento que llamábamos antes de organización. El de planificación hemos visto que es el plan de seguridad, plan de trabajo, etcétera, la acción correctora y revisión por la dirección. O sea que si de alguna manera alguien pensaba de que era diferente una cosa de otra, pues no. En principio podemos decir que los dos sistemas de gestión, cada uno con sus diferencias evidentemente, pero son similares y tienen unos objetivos que ahora luego los analizaremos, presumiblemente similares. Bien, yo creo que visto esto, pues podemos decir que es aplicable a cualquier organización, pero necesita ser certificada. Permite, lógicamente, que establecer un sistema de gestión, pero contemplando no solamente a los trabajadores, sino empleados y otras partes interesadas que pueden estar expuestas a riesgo. Luego lo comentaremos más, pero esto significa que es un poquito el campo de aplicación de la OSAS 18000, no va solamente a los trabajadores, sino también, si me apuran, hasta incluso si estuviésemos hablando por ejemplo de un centro comercial, pues hasta las personas que visitan el centro comercial, mientras que la OIT va directamente encaminada a los trabajadores. De alguna manera no considera o no contempla la seguridad y la salud de las personas que no trabajan en la organización. Bueno, luego hay una serie, digamos, de criterios que la diferencian del sistema propuesto por la OIT, y es que permite demostrar la conformidad a terceros al ser aquí ineludiblemente certificable. Es decir, aquí no podemos escapar de la certificación. Por lo tanto, da más credibilidad, si cabe, al presentar una certificación externa que a una certificación hecha por un auditor interno de la empresa. Parece que un auditor interno pues esté un poco como más al servicio de la dirección y que por lo tanto responda con unos resultados de la auditoría
más acorde con lo que espera obtener la dirección de la empresa. Pero bueno, en cualquier caso, yo por la experiencia que tengo, pues esto rara vez es así. Casi siempre se suele hacer bien y lo que sucede es que luego pues la dirección ya decide si hacer caso o no hacer caso a la auditoría presentada por el equipo auditor, que ya digo que puede ser interno. Haciendo una comparativa entre ambos, pues aquí la tenemos, es decir, que observemos cómo aquí prácticamente hemos hecho esta comparativa para que veamos un poco cómo estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando prácticamente de un sistema de gestión, no vamos a decir que es una copia del otro, porque no lo es, no, en ningún momento quiero decir eso, sino de, digamos, contenidos muy similares, porque los objetivos evidentemente son muy similares, y al tener que ser compatible ambos con la ISO 9000 y con la ISO 14000, pues claro, evidentemente deben de adaptarse un poco a los estándares ISO. Bien, los dos tienen un ciclo de mejoramiento continuo, de tal manera de que al evaluar el sistema, las deficiencias encontradas, pues nos va a permitir establecer un ciclo que de alguna manera pues va a ser el que a medida de que transcurra el tiempo va a ir aumentando los resultados, es decir, mejorando las expectativas y los resultados en la implantación del sistema. Pues bien, vamos a poner ya la primera conclusión. Hemos comentado la OIT, hemos comentado la OSAS 18000, pues yo creo que la principal diferencia de momento es que hemos visto que es certificable o no certificable. Es decir, en una voluntariamente lo podemos hacer, en otras no lo exigen. Y por otro lado, yo creo que debe de existir un compromiso por parte de la organización, siempre lo hemos dicho desde el primer momento, debe tener una predisposición a la implantación de un sistema, y el hecho de que ya tenga de entrada una predisposición significa que ya quiere hacer las cosas bien, y en consecuencia esa predisposición hace que siempre existan muchas expectativas y de éxito. Por lo tanto, si el objetivo es simplemente desarrollar un sistema de gestión para dar un cumplimiento normativo, pues entonces más vale que no nos metamos en estos berenjenales. Pero si el objetivo es implicar a todos para que los que participan en el proceso constructivo para mejorar la seguridad y las condiciones de trabajo, pues ahí sí que es, en esas organizaciones o en esas empresas, sí que es conveniente el implantar un sistema de gestión. Por lo tanto, estas son las conclusiones. Primero, decidirnos por uno o por otro. De momento, pues nos podemos decidir por la condición de certificable y no certificable, y por otro lado, que sepamos que debemos implicarnos hasta a todos los niveles. Bien, vamos a hacer ahora un análisis detallado de la sección tercera de la directriz de la OSH contra los documentos OSAS 18000. A ver, ¿cuál de los dos sistemas es el más apropiado? Porque yo creo que en principio, antes de empezar a desarrollar un sistema u otro, debemos de tener claro el por qué hemos decidido uno y concienciarnos a terminar de implantar correctamente ese sistema. Bien, en primer lugar vamos a ver